Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes, nuestros televidentes. El día de hoy, en este segmento de Física Interactiva, estaremos hablando sobre las evidencias que relacionan y que apuntan a la expansión del universo. Sabemos que hay muchas personas que tienen esta teoría y que diferentes personas también la han postulado en diferentes años. Entonces, en este segmento va a estar la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Y bueno, vamos a estar entonces platicando específicamente de esta teoría. Y para empezar el desarrollo de este tema, tenemos cuándo fue el inicio de esta teoría, y ya sabiendo de que hay diferentes personas que las han ido postulando y han ido refortaleciendo esta teoría, ¿quiénes fueron? Pues fíjese que es interesante porque de hecho desde la década de los, desde 1910 se empezó a ver un notorio cambio de color en las estrellas, o mejor dicho, en otras galaxias, pero hasta en 1992 fue cuando descubrieron nuevos planetas, mejor dicho, planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Si bien es cierto, antes ya se habían establecido la existencia de nuestros planetas dentro de nuestro sistema solar, pero hasta interesante que de hecho esto de la expansión viene mucho antes de conocer planetas fuera de nuestro sistema solar. Como mencioné, en 1910 astrónomos vieron que ciertas galaxias o estrellas lejanas empezaban a cambiar de tonalidad de rojo, haciéndose un poco más rojiza. En 1912, Bestor Slipher, como vemos en pantalla, el astrónomo siguió haciendo incluso más estudios y notó y dio una explicación al por qué estas galaxias se notaban un poco más rojizas. Y eso pasa porque la luz, que es una onda electromagnética, ¿verdad? Cuando viaja, cuando esa luz viaja de una estrella lejana a nosotros, y mientras va avanzando, su frecuencia va cambiando. Como por ejemplo vemos en pantalla, el hidrógeno, al emitir luz, forma una franja de colores en lugares específicos. Pero cuando su energía, por decirlo así, la longitud de la energía de esa onda va disminuyendo, entonces su frecuencia va aumentando. Y así cuando vieron los colores de las franjas del hidrógeno que se producían, realmente los vieron un poquito más desplazados. Entonces, bueno, parecido, ¿qué hablamos esto de longitud de onda? Vemos en pantalla una imagen donde se arroja una piedra, ¿verdad? Entonces, las longitudes de onda se van esparciendo y se van haciendo más grandes cuando esta se va desplazando. Cuando va más lejos del radio donde cayó la piedra. Exactamente. Lo mismo pasa con el sonido. A esto le llaman el efecto Doppler. Por ejemplo, cuando una sirena pasa enfrente de nosotros podemos percibir ese sonido más intenso justo cuando pasa cerca de nosotros y un poco más suave o disperso cuando ya está distante. Pero bueno, en algún momento hablaremos más sobre el efecto Doppler. Continuando con la explicación de la tonalidad rojiza, entonces en 1927 George Lemaitre siguió haciendo estudios y se dio cuenta que realmente no es que las estrellas quizás están cambiando de sustancias que las componen, sino que él estableció que estas se van alejando. Incluso pensó que el planeta, que nuestra galaxia también se va alejando de ella. Entonces, algo que en 1912 Bestor Slipher estableció, él pensó que solo las galaxias lejanas se alejaban. Pero en 1927, George Lemaitre dijo que no, que realmente nos alejamos unos de otros. Y bueno, en 1929 aparece Edwin Hubble y entonces estableció
que realmente, ahí lo tenemos, miren, 1929, él estableció que realmente el espacio se va expandiendo con cierta tasa de velocidad. Es decir, que su velocidad, la velocidad con la que se está expandiendo no es la misma siempre, sino que esta, de hecho, va aumentando y cada vez más. O sea que cada vez más se va expandiendo mucho más rápido. Él estableció una tasa de velocidad. ¿Qué quiere decir una tasa? Una razón, ¿verdad? Una razón de cambio, más que todo. Entonces, básicamente, el conocer sobre esto, pues realmente nos abre una ventana hacia el atrás de nuestra historia. Como por ejemplo, por decirlo así, ¿qué ventajas tiene el conocer que el espacio se expande? Pues nos abre una ventana para poder conocer dónde se inició la expansión del universo. Y a eso, de hecho, le llaman el Big Bang, el gran Big Bang. Entonces, antes de que sigamos con el tema, lo que usted nos acaba de decir es que la teoría de la expansión del universo lo que explica es que no son las galaxias que se van alejando, sino que es por la expansión del universo que se siente como que, como usted dijo, todos nos vamos alejando unos de los otros. Un ejemplo muy sencillo es, si nosotros en un globo, de esos bombas que utilizan para los cumpleaños, si le hacemos dos puntitos cercanos y empezamos a inflarla, después de un tiempo, esos puntitos se van a separar. Se van a alejar. Sí. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con el universo. Mientras se va expandiendo, esos puntos, que podríamos decir las galaxias, o distancia entre estrella y estrella, entonces también se van a ir alejando una de otra. Y gracias a esto, de hecho, se ha logrado hacer una explicación de partículas que se crean, partículas nuevas que se han descubierto, y también una explicación del por qué el espacio se va expandiendo. Y eso tiene que ver con la energía y la materia oscura, que de hecho, de estas no se saben hasta el momento mucho, pero que siguen estudiando los físicos y los astrónomos para poder dar una mejor explicación de todo el universo e incluso de nuestros orígenes. Lo bueno, perdón que la interrumpa, pero lo bueno de la ciencia es que hay teorías, hay leyes y hay un sinnúmero de científicos que están día a día investigando sobre este tema y trayendo ciertas investigaciones y algunos artículos y algunos hechos que son muy relevantes para ir avanzando en ese tipo de estudios, ¿verdad? Y lo bueno es que de todos los que ustedes estaban mencionando, pues algunos que ya han tenido bastante, pues de 1912, ¿verdad? Sus estudios, e irlos avalando con algunos otros investigadores, la verdad es que es bastante interesante. ¿Cuál es la velocidad que nosotros, que usted en la bibliografía ha leído con respecto a la expansión del universo? Bueno, como mencioné, hay una imagen donde se encuentra, uno de los videos, donde se encuentra la tasa de razón que estableció Edwin Hubble. Si me ayudan. Sí. Bueno, mientras miramos nosotros ahí en pantalla podemos seguir platicando de lo importante y ya con el apoyo del video vamos a ver realmente cómo es esta velocidad que se va haciendo, ¿verdad? Y lo que usted explicaba del globo, lastimosamente no tenemos un globo aquí, pero muchos en nuestras casas que lo podemos hacer también, podemos dibujar los dos puntitos y ver de esa manera cómo es que las galaxias se vayan alejando a medida se va expandiendo el universo, que realmente es lo que se está trabajando en esta teoría. Quizás por tiempo, esta tasa, no hay una velocidad precisa, pero sí una tasa que nos muestra cuánto se puede ir expandiendo el espacio de acuerdo, en proporción de tiempo. En proporción de tiempo e incluso del espacio mismo. Ahí la tenemos, miren. Realmente es toda una deducción. Básicamente ahí está, miren, es una constante, 73.8 kilómetros por segundo, MPC. Esta, como mencioné antes, no es la velocidad en la que se expande el espacio, sino una razón de cambio
del espacio-tiempo. Bien, bueno, interesante eso de la constante de Hubble. Y también otra cosa que a pesar de que usted ya nos había comentado que estos estudios han hecho el beneficio de las partículas que se han creado y de energía y materia oscura, ¿qué otro aporte podría traer este tipo de descubrimiento? Fíjense que de hecho gracias a esta teoría, recordemos que un científico básicamente se basa también en lo que ya antes se ha planteado. Stephen Hawking, que fue considerado el científico del siglo XXI, continuó estas teorías y estableció su estudio de agujeros negros basándose en estas teorías ya establecidas. Entonces, gracias a pararse en hombros de gigantes, Stephen Hawking también fue considerado un gigante dentro de nuestro tiempo. Entonces, la explicación que él da sobre la expansión del universo y cómo contribuye también a la explicación del gran Big Bang y el origen de nuestro, por decirlo así, es gracias también a esta teoría de la expansión del universo. Y básicamente todo surge a través de ver hacia el espacio, las estrellas. ¿Cuánto tiempo dedicamos quizás nosotros a descansar y botar un poquito el estrés viendo las estrellas? Sí. Que de hecho casi ya ni se pueden ver por la luminosidad de las ciudades, pero si vamos a un pueblito donde todavía no hay mucha energía eléctrica o postes de luz, todavía se podría ver los espectáculos. Sí, apreciar ese bonito firmamento. Sí, entonces, sí, conociendo un poco sobre la luz de las estrellas, cómo estas han cambiado de tonalidad rojiza debido al cuántos nos vamos alejando una de otra, entonces se estableció esta teoría. Bien, bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly, por todo lo que compartió con nosotros. Y como ya les había comentado al inicio, la verdad es que todo estas investigaciones y el mundo de la ciencia, por eso es fabuloso, porque podemos estar refiriéndonos desde hace mucho tiempo a diferentes investigaciones y poder avalar las investigaciones actuales. No se vayan, queridos televidentes, al regresar con Química para Todos. Buenas noches, queridos televidentes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Vamos a descubrir en el segmento de Química para Todos. Hoy la licenciada Rosana Bulnes les ha preparado un programa con una temática súper interesante, muy divertida. La verdad es que es algo que nosotros lo hacemos no a diario, o algunas personas sí, pero el hecho de comer palomitas cuando vamos al cine, cuando vemos una película, cuando estamos en casa y atendemos a nuestros amigos, eso es algo que está ya en nosotros, en la cultura, por decirlo así. Entonces, buenas noches, licenciada Rosana. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Naomi, un placer. Bien. Bien, entonces, bueno, como había comentado, vamos a estar platicando la química de las palomitas. Y hasta para empezar, pues tenemos aquí para compartir con ustedes un poco de palomitas, así que si ustedes están en casita y tienen una por ahí, entonces que nos empecemos acompañen. a degustar y nos acompañen para que empecemos a estudiar un poco la composición química de este grano, este alimento. Sí. Y que ahorita está en auge por lo del mundial también, que creo que toda la gente por ahí es una botana importante dentro de las casas para degustar y compartir. Muy cierto. Bien, entonces ya para arrancar con todo esto, ¿cuál es el origen de ese alimento en sí, de las palomitas? Pues básicamente como es maíz, es un origen americano, ¿verdad? Y lo reconocemos que la palomita de maíz se encuentra en las culturas prehispánicas desde años antes del descubrimiento de la cerámica, por ejemplo. Países como México y Perú han reportado en sus vestigios, se han encontrado, por ejemplo, granos de palomita de maíz reventada, o sea que no solamente era el maíz o el elote o la mazorca, ¿no?, como el sustento de la comida y de estas culturas, sino que también ellos consumían la palomita de maíz, obviamente de tipo casera, ¿verdad? No como nosotros que ya le ponemos otros aditivos y le incluimos otro tipo de compuestos. Ajá. Algo interesante es que también estas culturas, como por ejemplo México, se encontró en una cueva famosa llamada la Cueva del Murciélago, palomitas de maíz, y también
se ha descubierto que algunas culturas, como los aztecas principalmente, o las culturas peruanas, los incas, utilizaban la palomita de maíz como una ofrenda, porque la llamaban hasta la flor blanca, ¿verdad? Entonces a veces la utilizaban como un adorno, ya sea en collares o en alguna ofrenda que ellos dedicaban a algunos dioses. Como joyería, entonces. Como joyería. Un accesorio. Como un accesorio. Bien, entonces, si nosotros ya vemos que es un alimento que se utiliza así como bastante desde la prehistoria y en todo este tipo de culturas, ¿cuál en sí es el beneficio para que nosotros comamos palomitas? ¿Por qué es bueno comer palomitas de maíz? Pues fíjese que interesante que se han encontrado, se ha descubierto, ya se sabía obviamente que aportan algunos carbohidratos, ¿verdad? Porque tienen almidón, que es la base de la dieta típica nuestra, ¿no? Somos consumidores totales del maíz y de lo que es la tortilla de maíz, pero últimamente se han hecho estudios y se ha descubierto que, por ejemplo, la química de la palomita de maíz implica que hay varios compuestos químicos, dentro de los cuales uno de los más importantes son los llamados polifenoles. Y estos compuestos se reconocen dentro de la familia de los compuestos llamados antioxidantes. Entonces, esa es una de las cosas importantísimas. Es un alimento también saludable, es un alimento que tiene un aporte calórico muy bajo. Y si nosotros no le colocamos ningún aditivo como sal, grasa, mantequilla o azúcar, que por lo general eso hacemos, sería realmente un ideal alimento para la dieta. Porque muchas personas que se manejan con dietas establecidas, ¿verdad?, con un aporte calórico bajo diario, se les recomienda como un snack manejar pequeñas cantidades de palomita de maíz sin aditivos, ¿verdad?, porque el aporte calórico es bajo, nos aporta también carbohidratos y estamos delante de también un antioxidante importante como son los polifenoles. Bien, los polifenoles cumplen la función dentro de la composición química. ¿Qué otros compuestos podría usted nombrar para decir cuál es la composición química y la relación que existe entre el contenido calórico, que usted ya lo tenía mencionado? Pues fíjese que, bueno, los polifenoles, como dijimos, que son compuestos hidroxilados o fenoles, que son compuestos que tienen un grupo aromático y un grupo OH, pero también podemos encontrar por ahí reportado un 14 o 16% de agua a lo interno de lo que es el grano, y tiene fibra y el aporte calórico que nos estaría generando el carbohidrato, que en este caso es el almidón, ¿verdad?, que es la forma de almacenamiento de la energía en las plantas. Entonces también dentro de lo que es esta composición podemos ver los polifenoles, que ya hemos dicho como antioxidantes o aquellos que combaten la aparición de radicales libres, que son los que están asociados con procesos de estrés, por ejemplo, o cuando estamos en presencia de sitios muy contaminados, entonces tenemos por lo general a producir radicales libres, o cuando tenemos dietas poco saludables. Entonces los polifenoles vendrían a contrarrestar estos radicales libres y a disminuir, por ejemplo, afectaciones al corazón. Se ha reportado también que podrían los antioxidantes polifenólicos disminuir los niveles de azúcar o, por ejemplo, prevenir problemas de coagulación sanguínea. Entonces tienen múltiples efectos. Los polifenoles no solamente se encuentran no solamente en las palomitas de maíz, sino también, por ejemplo, en frutos secos, en espinacas, en frijoles. Entonces, teniendo una dieta balanceada y teniendo un snack libre de grasa y libre de azúcares extra, podríamos tener esta como una botana importante. Ahora, esta palomita que nosotros consumimos, que es la palomita de microondas, por lo general o trae mantequilla o trae alto contenido de sal o trae el doble del aporte de grasas. Entonces, esta nos estaría aportando más o menos de microondas más mantequilla 541 calorías. Si vemos una dieta diaria de una persona que está controlada de su peso, estamos hablando de que una dieta de 1200 calorías ya las estaríamos consumiendo con solamente una botana de palomitas de maíz con mantequilla. Bien, algo que es bien interesante en el tema de las palomitas de maíz es el sonido característico que se produce o que genera cuando nosotros las estamos cocinando. Me gustaría saber
¿Por qué se escucha ese ruido y por qué es que se revienta la palomita ya una vez que se es la semilla de maíz? Vemos en la imagen cómo es el transcurso de gente que se ha dedicado a estudiar hasta la altura, ¿no? En la cinética de la velocidad de reacción de la palomita de maíz. ¿Y por qué la mencionamos? Porque tiene que ver con termodinámica, con procesos bioquímicos, tiene que ver con química, con física. Pero importante lo que usted decía, todos hemos escuchado y percibido el olor, el estallido, ¿no? Cuando la palomita se está reventando y lo vemos como algo muy normal. La verdad es que tiene una ciencia y es que a lo interno de la palomita del grano tenemos agua. Al esta aumentar de temperatura en el microondas o cuando la calentamos con aire a alta temperatura, aproximadamente 180 grados, tenemos, por ejemplo, que el agua se transforma en vapor y la presión del vapor hace que la cavidad del grano estalle. Eso se llama eclosión. Entonces, al estallar, la cavidad se convierte como si fuera una cámara, ¿cómo la llamábamos? Una cámara que me va a aportar una resonancia, perdón, y vamos a escuchar ese estallido fuerte que podemos percibir ya con el oído en el microondas. Además que la forma de la flor, que llamamos la flor blanca, es porque el almidón interno, al sentirse en presencia de la alta temperatura, los 180 grados, ese almidón se funde y al estar expuesto cuando la cavidad explota, se transforma en este sólido, se solidifica y se convierte en este sólido blanquecino que nosotros conocemos como la flor. Bueno, la verdad es que como usted dice, nosotros vemos bastantes como cotidiano el hecho de meter las palomitas al micro o cuando se hacen en ollas y se tapan, pero todo lo que va detrás de una ciencia es bastante interesante lo que usted decía, que la semilla tiene agua y que se que el almidón explota. Y que lo que vemos realmente es el almidón eclosionado ya a temperatura ambiente que después de fundirse se convirtió ya en esta apariencia sólida blanquecina. Sí, y el detalle también de tenerla como en una dieta balanceada, ¿verdad? Bastante interesante este tema, la verdad. Muchísimas gracias, licenciada Rosana, gracias por compartir esta información con nosotros. Nosotros regresamos antes de una pausa. Vamos con el segmento de acreditación, el proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando, y seguido de la pausa regresamos con el segmento de Así es la vida para continuar con el tema entre primos y parientes, por qué la monogamia es biológicamente peligrosa. Ya volvemos. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido informando a lo largo de este tiempo el proceso, el avance que está teniendo la universidad y cómo ha tenido que integrar todo un equipo para lograr los objetivos. Parte de ese equipo es uno muy importante, que es a través de un comité de apoyo a la metodología de la investigación. Tenemos con nosotros la coordinadora de este comité, la doctora Carla Paz. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Glendy, por la invitación y por este espacio para compartir. ¿Puede contarnos cuál es la función que tiene este comité de apoyo a la metodología de la investigación en todo este proceso de acreditación institucional? Por supuesto, Glendy. Nos encontramos en una fase inicial de investigación diagnóstica que nos va a permitir considerar cómo estamos como universidad, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras necesidades, y en ese sentido la Dirección de Evaluación y Acreditación decide constituir un grupo de expertos en materia de investigación, específicamente investigación cualitativa, que este tipo de investigación busca más la comprensión, el significado, la reflexión que como institución podemos hacer sobre esos puntos de fortaleza y de mejora. Y entonces se conforma este equipo que, como tú has dicho, tengo a bien coordinarlo, pero que está conformado también por otras colegas especialistas en el campo de la investigación naturalista. Nuestro trabajo ha sido arduo. Lo que pretende el trabajo del comité es asegurar la rigurosidad científica del proceso, acompañar a nuestros colegas que conforman las comisiones de los diferentes dominios, debido a que esta es una primera experiencia de hacer investigación diagnóstica desde la investigación cualitativa.
Y en ese sentido hemos tenido un acompañamiento fuerte específicamente relacionado con revisar las técnicas, los instrumentos de recolección de información que han construido nuestros colegas. Hemos retroalimentado. Posteriormente desarrollamos un taller para afianzar capacidades de aplicación de técnicas cualitativas. Y finalmente nos encontramos en un taller que hemos desarrollado precisamente esta semana para el análisis de la información. Cómo reducir, cómo disponer y cómo empezar a darle significado a estos datos que hemos ido recolectando. Trabajo de equipo, ¿verdad? Así es es, la Glendy. clave para el logro de este gran objetivo para nuestra universidad. Gracias, doctora Carla, por compartir con nosotros. Gracias a todos ustedes por seguir este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Los esperamos en el próximo. Muchas gracias por continuar en sintonía de nosotros en este programa de Vamos a Descubrir. En el segmento de Así es la Vida del programa pasado quedamos pendientes por terminar la plática que estábamos hablando sobre la endogamia, un tema bastante profundo que pues por cuestiones de tiempo en la televisión y todo tuvimos que hacer una segunda parte porque el tema del desarrollo estaba muy interesante y con el magíster Javier García estuvimos comentando un poco sobre las enfermedades que existen. Bueno, él también nos estuvo compartiendo una introducción de lo que son los fundamentos de la genética, platicar un poco de las enfermedades autosómicas, de todo esto que conlleva la secuencia del ADN en las bases nitrogenadas y todo el tema que conlleva a lo que realmente significa el problema en sí de practicar la endogamia, ¿verdad? Este tipo de relación que puede existir entre personas con un mismo grado de parentesco. Entonces, para continuar, buenas noches, licenciado Javier García, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, Nao, muchas gracias. Y exacto, buen resumen, porque empezamos incluso disectando un poco el término, y es que para manera de introducción, nuevamente decir que endogamia, decíamos interno, Sí. y gamia significa esa reproducción, ¿verdad? Hemos escuchado que hay especies, por ejemplo, que son polígamas, o personas, ¿verdad?, que son polígamas. Una persona polígama es la que tiene más de una pareja, independientemente Sí. sea hombre o mujer, o sea, macho o hembra. Hay especies que son polígamas, hay especies que son monógamas, como la guara roja, Ajá. por ejemplo, como muchas otras especies que mono significa uno, y gamia esa reproducción, entonces que tienen una sola pareja. Ajá, Polígamas, muchas parejas, muchas. parejas. Entonces, cuando decimos endogamia, es esa reproducción a lo interno de nuestras propias poblaciones. Pero eso es importante porque nuestras poblaciones pueden ser de muchas amplitudes, ¿verdad? Puede ser una población donde hay muy poco parentesco, pero pueden haber poblaciones, como las familias, por ejemplo, que tienen una carga genética sumamente similar, y es lo que decíamos que es el desencadenante de esta problemática, que es muy cierta, que decíamos que no es un mito, que es un hecho científicamente comprobado, ampliamente documentado, con enfermedades sumamente severas. Y entonces ahí en pantalla tenemos el resumen, básicamente, de lo que dijimos la vez anterior con respecto al verdadero problema, a dónde recae el problema de la endogamia. Y es que en el lado derecho vemos vemos una pareja muy parecida genéticamente, donde está representado porque el padre tiene este gen de un tipo, un gen dominante, un gen recesivo, la mamá tiene un gen dominante, un gen recesivo, o sea, son genéticamente iguales. Y en el lado izquierdo hay una mayor diversidad genética, donde el papá tiene un gen dominante, gen recesivo, y la madre tiene dos de un solo tipo. Mismo. Entonces, eso hace que las combinaciones que se den favorezcan o no favorezcan la presencia de enfermedades de este tipo, ya dijimos. Y que sean más variadas en el lado derecho, por decirlo así, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, en realidad más variadas en algún sentido. Esto siempre tiene cierto grado como de subjetividad dependiendo de la Sí. perspectiva donde la tomemos, porque recordemos que en este caso lo que representa el hecho de ser color negro es que tiene ese gen recesivo. Entonces, cuando tenemos dos descendientes
que son los dos blanquitos, porque lo que está haciendo ese esquema es haciendo todas las mezclas posibles, ¿verdad? El primero, en los dos toma un elemento del padre y otro de la madre. En el primero tomó el elemento negro del padre y el elemento blanco de la madre. En el otro viceversa, y en el otro el elemento blanco del padre, el blanco de la madre, y el otro elemento blanco del padre con el blanco. Son todas las combinaciones posibles. Sí. Y lo que hace es en qué momento se va a manifestar esa característica autosómica recesiva. Entonces, sí, la diversidad genética ha sido importantísima a lo largo de la historia justamente por ese tipo de cosas, porque entre más diversidad hay, más características tenemos, porque recordemos que esa imagencita donde está mostrando un color y otro color es una imagen muy simplificada de decir qué características hay en la persona, y todas las características genéticas se manifiestan, y entre más variedad hay mayor adaptación al medio, ¿verdad? Todo esto que usted nos estaba comentando, el segmento anterior y ese segmento, requiere de una serie de riesgos que la naturaleza, que ya podemos ver en la naturaleza, ¿verdad? Y todo lo que usted nos ha estado comentando. ¿De qué manera la naturaleza ha evitado este tipo de riesgos, hablando netamente de la endogamia? Los evita y de hecho, ¿por qué razón está ese perrito? Porque lo que vemos es lo que pasa al no evitar la endogamia. Usted pregunta que de qué manera la naturaleza lo hace siendo algo tan peligroso. Entonces recordemos un poquito nada más por qué razón es peligrosa. Aquí lo que teníamos era este pug, este perrito, que dijimos que al mezclarlo para realzarle ciertas características lo empezamos a hacer así achatado y chiquitito. O sea, ya lo vimos bien esbelto y con un hocico de cierta forma pronunciado en la fotografía anterior. Pero al mezclarlo lo que hacen los criadores de perros, lo que han hecho tradicionalmente es mezclarlo con especímenes que sean muy parecidos para realzarle ciertas características. Si usted lo quería chiquito, entonces mezclelo con este chiquito. Y los hijitos le salen más chiquitos, entre los más chiquitos mezclémoslo entre los más chiquitos para que sea todavía una cría más chiquita y que vaya apareciendo esas razas puras que le decimos. Sí. Entonces miren, por ejemplo, no solo en la imagen anterior podíamos ver el tamaño, o sea, no solo se les cambió la longitud del hocico, que vemos que es superior al testado, sino que el tamaño. Mírenlo aquí comparado con el actor de 300. El perrito se mira que en cualquier descuido se paran en él, ¿no? Entonces, a pesar de que antes, hace unos 200 años atrás, era un perro de altura considerable, lo veíamos en aquella pintura. Entonces, esa endogamia lo que genera son manifestaciones generalmente nocivas. En este caso decíamos que él, al tener ese hociquito tan achatado, se le reduce la capacidad de regular la temperatura del aire que ingresa en cada respiración, entonces que tienen problemas de respiración, de control de temperatura, de ronquidos, de flemas, de cosas de este tipo. Entonces la naturaleza normalmente, también lo decíamos la vez pasada, filtraría estos seres, entre comillas, defectuosos. Sí, sí. ¿De qué manera? Si este animalito tiene problemas respiratorios, lo normal es que tenga menos descendencia que los que son saludables, porque él va a tener menos viabilidad genética, porque va a tener más nivel de estrés, porque él va a pasar enfermo mayor cantidad de tiempo, entonces la reproducción es un proceso que se va a ver entorpecido. Entonces lo normal es que tenga menos hijos y que ponen de esos genes que lo hacen ser como es, se diseminen menos en el ambiente. Y se vaya perdiendo el gen ese defectuoso. Correcto, por eso se decirlo llama así. selección natural, van Así perdiendo es. los genes defectuosos y conservando los que sí son útiles. Ahora, pregunta usted, ¿de qué manera la naturaleza evita este tipo de riesgos? Y por eso es que estaba saliendo este hamstercito ahí en pantalla. Está oliendo él una florcita, ¿verdad? Eso se presenta porque es un grupo de animales que se ha estudiado mucho. Los hámsters se han estudiado qué mecanismos emplean ellos, si es que los hay, para evitar reproducirse entre parientes. Entonces se han hecho experimentos donde, por ejemplo, se han puesto diferentes grados como de consanguinidad, por así decirlo, en diferentes jaulas, y se ha demostrado que hay menos crías en las que son más similares genéticamente, o sea, en las que son parientes. Pero ¿detrás de qué mecanismo ocurre eso? Bueno, lo que se ha encontrado es lo que se le llama el efecto axila, por cierto, que es esa reacción que normalmente tenemos los humanos o las hermanas, sobre todo de uno, que se sienten repugnadas. Usted no tiene hermanos varones. No, solo tengo hermanas. Pero si usted los tuviera, ya vamos a caer a esta imagen,
a este video, si usted los tuviera, muy probablemente le desagradaría al extremo su olor corporal, el olor de su hermano. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales salía el hámstercito en la imagen anterior, oliendo una flor, porque se ha identificado que esa facultad de olfato sumamente fino que tienen muchos mamíferos, es para distinguir ese parentesco. Y dice, bueno, este huele a hermano, entonces no se vuelve tan atractivo para él. Incluso pasa en machos y pasa en hembras. Ellos tienen unas glándulas odoríferas en los flancos y las hembras en la región genital. Entonces uno frota de los flancos en el área donde ellos conviven, y la otra va caminando así como arrastradita, frotando su área genital para dejar esos aromas, para atraer a los que son diferentes y para de alguna manera rechazar a los que son parecidos. Entonces ellos incluso se huelen a ellos mismos, eso, y para identificar, para tener un patrón de comparación. Es como la comparación que existe entonces entre las familias. Exactamente. Ellos lo hacen de esa manera. Así es, y eso desencadenó en que tuvieran menos descendencia entre parientes. Ahora, también hay otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, relacionado a lo que aparecía antes, que aparecía un video de un espermatozoide, de muchos espermatozoides en su viaje al óvulo. Recordemos que ellos tienen que recorrer una gran cantidad de distancia, proporcionalmente hablando, relativamente hablando. Entonces, estas son barreras que se llaman son mecanismos que se llaman postcopulatorios. Para evitar la endogamia, o sea, animalitos que ya, independientemente sean parientes, copulan, que pasaba en los hámsters, o sea, es cierto, ellos sienten ese olor, pero siempre hay alguno que aún así copulaba con la hembra. Cuando eso se da, se ha descubierto que esos espermatozoides son capaces de tener cierto grado de rechazo por parte del óvulo, o sea, ya se dio la cópula, ya ellos sexualmente tuvieron ese intercambio, pero se han identificado también mecanismos donde es el óvulo quien hace ese proceso de filtrado y dice, bueno, así como había un rechazo entre hámsters, se han documentado también rechazos entre células, en este caso sexuales, entre gametos que tienen mucha afinidad genética, mucha similaridad genética. Se llaman evitaciones postcopulatorias. Bueno, y como todo proceso, siempre hay riesgos y también hay beneficios. Sí. Dentro de todo eso de la naturaleza, ¿cuáles son los beneficios que usted, ya como para ir finalizando este tema, cuáles son los beneficios que la naturaleza podría decir en este proceso? En endogamia. Sí. Bueno, hay quien encontrará beneficioso, por ejemplo, el hecho de las crías de perros de razas puras, y que gracias a la endogamia entonces tienen un perrito que les cabe en una cartera. O un perro que parece fiero, como los pitbull o como los doberman, gracias a que se han mezclado para tener características que lo asociamos con fiereza. Entonces habrá quien dice, bueno, gracias a la endogamia, gracias a eso, tenemos estos perros de estas características. Pero para cosas un poco más útiles se ha generado, por ejemplo, y creo que tenemos una imagen de archivo, que hemos utilizado, bueno, esa es una gráfica que muestra otro mecanismo de reproducción, de evitar la endogamia, que es dispersar las especies. O sea, que la mamá manda para otro sitio a una hija y al hijo del otro lado para que espacialmente estén dispersos y que entonces eso reduzca la posibilidad de que se reproduzcan entre ellos. Pero hablando sobre las ventajas, esa semejante oveja, por ejemplo, es la oveja más lanuda, habida y por haber, y se ha logrado gracias justamente a combinar ovejas de mucha lana. Entonces se dice que si el humano no hubiera sido capaz de ver ese tipo de cosas y de manipularlas, quizás no estaríamos en el mismo sitio a nivel de civilización en el que estamos ahora. Vacas que producen mucha más leche, ovejas que producen mucha más piel y en general variedades mejoradas de alguna manera para potenciar ciertas características que a la humano como civilización le han sido. Se podría decir que los beneficios ya serían a nivel de marketing generalmente, sí, a nivel, por lo que estamos hablando. Sí, de supervivencia en algún tiempo, porque dependía de tener lana para no morir en invierno hace varios decenas de miles de años. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos estuvo compartiendo hoy. Como les había comentado, un tema bastante extenso que abarcó 2 segmentos. Muchísimas gracias entonces, y queridos televidentes, ya regresamos después de una pausa.
Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿es mito o ciencia? Hola, ¿qué tal? Como todos los viernes, nosotros traemos mitos muy interesantes. Exactamente, Fabi. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Pues fíjate que para nuestro primer mito, Helen, te voy a comentar que voy a hablarte de un personaje que hemos tenido siempre nosotros en nuestra niñez. Bueno, en la edad de nosotros, que es el famoso correcamino. ¿Cuántas veces no has visto tú el coyote y el correcamino? Infinidad de veces. Creo que hasta mi papá todavía lo miramos, ¿verdad? En algunos canales de televisión, pero ¿qué nos quieres contar acerca de eso, Fabi? Bueno, primeramente, si existe, y segundo, si en realidad es como lo pintan. ¿Cómo pintamos el correcaminos en el programa con el coyote? Que él es el bueno. El que corre, el que vuela, el que vuela. el que nadie lo alcanza. Exacto. Entonces el primer mito sería si la velocidad del correcamino es tal cual como lo pintamos, como la creemos en los pichinguitos, ¿verdad? Y segundo, que si él es el bueno. ¿Será él el bueno, Fabi? Bueno, primeramente, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Fíjense, televidentes, que les quiero comentar que varios estudios relacionados con el correcaminos, que sí, este personaje sí existe, pero sabemos, ¿verdad?, que es un personaje, bueno, es un animal que está en lo que es en la zona norte de México, ¿verdad?, y también en unas partes de Estados Unidos, en el cual la velocidad máxima que él alcanza es de 40 kilómetros por hora. Y también no es como lo pintamos siempre, que creemos en los pichinguitos como nos lo pintan, sino que es un animal un tanto cruel, ya que su método de caza y de alimentación es que sus presas las picotea hasta que las hace papillas y después se las come. Entonces, primeramente sabemos que no es una velocidad excesiva, que por eso se le llama correcaminos, pero sí es un tanto veloz para ser un animalito, ¿verdad? Que es la velocidad de 40 kilómetros por hora. Y también es un tanto cruel a la forma de alimentarse, estar picoteando su presa hasta que la mate y después se la devora. ¿Qué opinas? Fabi. Entonces, la verdadera, que es muy rápido. Eso sí, no nos hemos equivocado. Un tantito rápido para un animal, pues, de su tamaño. Exacto. Pues hablando de alimentarse, Fabi, ¿has oído hablar o has visto, mejor dicho, los roedores? Bueno, todos los conocemos y más, ¿verdad? En la mayoría de comunidades o en las zonas donde hay servicios de comida. Exacto. Hay siempre. Los roedores, como tú dices, Fabi, pues están en todos lados. No hay lugar que se escape de tener un roedor o que haya pasado, por ejemplo, un roedor por ahí. Pero, ¿qué tan cierto es que a los roedores, en este caso, hablaremos del ratón, les encanta el queso? Es interesante, fíjate, Helen, porque aún volvemos con el tema de los pichinguitos. Exacto. Toda la vida, ¿verdad? Se me viene en la cabeza Tom y Jerry, que andan peleando siempre por el queso, que él lo atrae siempre el queso. Han pintado toda la vida que los ratones aman el queso. Exactamente, Fabi. Es cierto que el queso tiene un olor, pues, que es, digamos que un tanto escandaloso, y más si este queso, pues, ya tiene un tiempo determinado, ¿verdad? De tenerlo, por decirlo así, pues, en un lugar. Pero ¿qué tan cierto es de que a los roedores, a los ratoncitos, les encanta el queso? Pues la ciencia nos explica que esto es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Los roedores, es mentira que el queso les gusta. Si el olor les atrae, pero gustar no les gusta. Ellos se alimentan más que todo de dulces, de grasas. Esas cosas son las que a ellos les llaman la atención. Incluso ciertos insectos también a ellos les llaman la atención. ¿Qué sucede? Porque nosotros pensamos o tenemos ese erróneo concepto de que a ellos les atrae el queso y que cuando queremos cazar uno, el cebo que ponemos, ¿verdad?, sea un pedazo de queso. Porque ya en tiempos antiguos, se data desde tiempos antiguos que el queso se mantenía guardado junto con la carne, pero el queso no se empacaba de la misma forma que se empacaba la carne, dejándolo siempre un poco descubierto.
Cuando los roedores pasaban por aquí, lo primero que comían era lo que estaba descubierto. En este caso, era el queso. De ahí es que data de que pues a los roedores les encanta el queso, cosa que es totalmente falso. ¿Les gusta? Sí, sí les gusta. Pero encantarle y que con eso podemos cazarlos a diestra y siniestra, por decirlo así, no. Eso es totalmente falso. En un experimento que se hizo en una universidad, ¿verdad?, de Colorado, pusieron 2 trampas y en una tenían un cebo que era el queso, un queso que era de un olor que atraía demasiado, y el otro era un pedazo de carne. En un determinado tiempo se puso en una habitación y se comprobó que el ratón se guiaba más por el pedazo de carne que por el queso. Y esto que la carne pues casi no desprendía aroma, pero el queso que sí desprendía aroma pues no le llamaba mucho la atención. Entonces de ahí, ¿verdad?, que teníamos ese error, ese concepto de que los ratoncitos pues les encantaba el queso. Entonces este mito se queda más en caricatura, ¿verdad, Helen? Exactamente. Y fíjate que pensando un poquito más de eso, de los errores que hay, te quiero hacer una pregunta. Bueno, siempre relacionada con los animales, ¿verdad? Te quiero preguntar, ¿cuál es el color de la cebra? Oíme bien la pregunta. Si es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. La pregunta del millón. No, pues, conceptualmente, pues se entiende, ¿verdad?, que la cebra nace negra y se va tornando blanca. Bueno, va saliendo por medio de una despigmentación de melanocitos, ¿verdad? Entonces ella va adquiriendo, ¿verdad?, estas rayitas blancas. Pero en realidad, solo era para comentarte, agarrarte a ver si sabías. El mito está de que si en realidad el color o las rayas de la cebra le sirven para su defensa o camuflajearse de los depredadores. ¿Será mito o no? ¿O qué dirá la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia, mejor favor? Ok, fíjense, tras varios estudios que se han hecho últimamente, la ciencia nos dice de que la pigmentación de las cebras no es del todo excluyente o que repele a sus depredadores, no. Porque este estudio se hizo en un largo determinado tiempo y se notó, ¿verdad?, que siempre se sentían atraídos los depredadores, ya sea por las cebras o por otro tipo de alimento que ellos cazan. Ahora, se hizo el estudio también y se observaron de que los mosquitos casi no se sentían atraídos por la cebra. Entonces ahí sí, ya el estudio se volvió un poquito más interesante, ¿verdad?, viendo acerca de que eran un poco repelidos, como repelente, el color de la cebra a lo de los mosquitos. Imagínate, Muy Helen. interesante esa parte de los mosquitos, y no la No la manejaba. sabía. Exactamente. Bueno, pero ya casi para culminar, el ratón y el elefante. ¿Quién tendrá miedo? ¿El ratón del elefante o el elefante del ratón? Ahí volvemos con los pichiquitos. Yo solo te digo lo que yo he visto desde niña, ¿verdad? Y lo que los demás miran. Que los elefantes huyen al ver un ratón, supuestamente. Algo tan grande Ajá. huir a algo tan pequeño. Pero ¿qué nos explica la ciencia? ¿Será verdad que el elefante le teme o no? Realmente la ciencia nos explica que el elefante a corta distancia no tiene bien desarrollada su visión. Entonces esto es lo que hace de que el elefante tienda a patear cuando mira a un ratón, pero no necesariamente es un ratón. Cuando ven algo cerca de ellos y piensan que les va a hacer daño, como su vista no está desarrollada a cortas distancias, entonces ellos comienzan a patear para alejar eso de ellos. Incluso se han hecho estudios de que se han grabado de que hay ratones de que cuando el elefante está dormido, ellos suben sobre el elefante y comienzan a comer las migajas que estos han dejado en ellos de comida. Pero el elefante también se ha visto en los videos de que se despierta, pero este no huye ni hace nada por bajarlo, simplemente deja que el ratón. Además, recordemos que si este ratón entrara por la trompa del elefante, lo que harías pues sería asfixiarlo en el caso de que el elefante estuviera totalmente distraído. Pero
el elefante basta con que suelte aire, ¿verdad? Desprenda aire por su trompa para sacar este animal y pues que no le haga nada y pues pobrecito el ratoncito, ¿verdad? Porque ahí sí quedaría sin nada. Bueno, imagínate, hoy nos hemos basado bastante hasta me hizo recordar mi infancia cuando miraba a los pichinguitos y hemos relatado lo que en realidad dice la ciencia en cuanto a esto, ¿verdad, Helen? Pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero siempre los invitamos que todos los viernes nos sigan en nuestro programa Vamos a Descubrir. Y también que dejen sus comentarios, ¿verdad, Helen? En nuestra página. Vamos a descubrir CCNN en nuestra página de Facebook. Siempre los invitamos, ¿verdad? Y todos los días, viernes a las 8 de la noche. Hasta la próxima. Hasta la próxima.